las principales problemáticas que encontramos en materia de relaciones internacionales va a ser la celebración de los tratados. En ocasiones anteriores ya hemos platicado que los tratados van a ser definidos por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados como todos aquellos acuerdos de voluntades entre dos o más estados celebrados por escritos y regidos por el derecho internacional. Justamente en la expresión regidos por el derecho internacional se basa el reconocimiento de que de estos documentos van a generarse derechos y obligaciones, los cuales van a ser exigibles por parte de los estados que van a ser parte a dichos instrumentos internacionales. La problemática que vamos a tener en la negociación de ese tipo de convenios internacionales es justamente tratar de conciliar diferentes posturas nacionales y aquellas posturas tan radicales que muchas veces no van a concordar respecto a las diferentes familias jurídicas que existen dentro de la comunidad internacional. La complejidad va a ir variando dependiendo del número de estados que van a participar dentro de las negociaciones diplomáticas. Eso significa que no va a ser lo mismo realizar una negociación de un instrumento internacional entre miembros de una familia jurídica a una negociación entre toda la comunidad internacional o toda la membresía de las Naciones Unidas. En otras palabras, vamos a encontrar un reto mucho más abismal en la celebración de acuerdos multilaterales, ya que el texto final del instrumento internacional tiene que reflejar todos los intereses de aquellos estados que están participando en la negociación de dicho instrumento jurídico. Esto ha ocasionado que en la práctica muchas veces el texto que se logra finalmente después de una conferencia diplomática no va a ser un texto muy específico, el cual va a conllevar diferentes errores o diferentes abstracciones en las cuales se puede llegar a interpretar cualquier cosa o no va a ser claro cuál fue la intención de las partes en celebrar un acuerdo en concreto. Si nos vamos a aquellos tratados en materia de derecho internacional privado, vamos a ver que no en pocas ocasiones literalmente se dan dos opciones, en la cual los estados pueden optar por esta norma armonizadora que se encuentra dentro del instrumento internacional o tal cual aplicar su legislación doméstica. Justamente cuando vemos esta bipolaridad, donde por un lado vemos los esfuerzos de armonización a nivel internacional que buscan facilitar las relaciones internacionales, especialmente las relaciones entre particulares, dígase el comercio internacional, y el otro esquema, donde se favorezca la soberanía nacional y la independencia jurídica de cada una de las jurisdicciones domésticas, pues es propiamente una problemática que vamos a ver en todos los instrumentos internacionales y que justamente en la interpretación moderna del artículo 31 de la Convención de Viena de los Derechos de los Tratados, los estados han tratado de dejar una puerta abierta para poder lograr hacer que los tratados se conviertan en instrumentos vivos y no básicamente en una petrificación de una norma jurídica que solamente fue negociada por una condicionante o una realidad histórica que al día de hoy pueda ya no estar vigente. De esta forma vamos a ver que los organismos internacionales han estado tratando de actualizar, identificar las mejores prácticas dentro de toda la membresía internacional. Justamente cuando estamos hablando de la celebración de convenios multilaterales con la finalidad de hacer que estos convenios no se conviertan en letra muerta, sino se busca que los mismos sean efectivos de conformidad con el propio objeto y fin del tratado, pues justamente esos organismos internacionales como por ejemplo la UNCITRAL, que es la Comisión de Derecho Mercantil Internacional de las Naciones Unidas, la UNIDROIT, que sería este organismo dedicado al derecho internacional privado, o la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya, pues los mismos van a estar dándole un seguimiento pormenorizado a todos aquellos instrumentos internacionales que ellos ayudaron a negociar. Justamente en este seguimiento pormenorizado que se le está dando, va a ser un estudio sobre cómo los estados han estado implementando este tipo de acuerdos internacionales. Esto significa que la mayoría de esos instrumentos internacionales no van a tener como objetivo final el comportamiento propio de los entes soberanos, sino el comportamiento de los individuos, especialmente en la interrelación que los mismos puedan tener con otros individuos ubicados en diferentes jurisdicciones extranjeras y propiamente la celebración de transacciones internacionales y por ende para favorecer el comercio internacional. Justamente en este seguimiento que se le está dando a este tipo de convenios,
vamos a ver que estos organismos internacionales de manera anual le remiten a los estados partes a estos convenios un cuestionario para poder ver cómo han interpretado diferentes partes del convenio y para poder identificar cuáles son los obstáculos que los mismos han identificado propiamente en la interrelación con otros entes soberanos. Después de realizar todo este ejercicio de consulta a la membresía de esos instrumentos internacionales, tenemos que los organismos internacionales muchas veces hacen un ejercicio de sistematización para propiamente identificar cuáles han sido las mejores prácticas en el sentido de aquellas prácticas que permitan hacer efectivo el convenio internacional y que justamente se adecúen al objeto y fin del mismo. En muchos de esos instrumentos internacionales vamos a darnos cuenta que el propio instrumento internacional siempre va a dejar claro que el mismo es un instrumento internacional el cual busca estandarizar la norma interna de cada uno de los estados con la finalidad de armonizar todas las legislaciones domésticas para favorecer las transacciones internacionales. En otras palabras, este tipo de instrumentos internacionales, especialmente cuando se recomiendan las mejores prácticas, busca que los jueces nacionales hagan propias estas buenas prácticas para interpretar en el día a día el instrumento internacional en la interrelación entre los diferentes sujetos que puedan invocar la aplicación de dicho tratado. De esta manera, también unas formas en las cuales los organismos internacionales van a buscar obtener una ayuda auxiliar a esta implementación de buenas prácticas es justamente el designar a un juez en particular como el experto en cada una de las jurisdicciones, el cual se le va a dar una capacitación especial para que esté un poco más familiarizado con ese tipo de instrumentos internacionales, que se dé cuenta que no va a ser una injerencia de un organismo internacional respecto a los asuntos internos del Estado. De igual manera, no se estaría violando el principio de la competencia de las Cortes Nacionales, ni tampoco de lo que sería la jurisdicción originaria de las Cortes Domésticas, sino que simplemente es una herramienta adicional. Después de que se capacita a este juez, justamente él mismo va a ser el punto focal para que los demás jueces a nivel interno también reciban capacitación y uno de sus pares les pueda hacer ver que la aplicación de este instrumento internacional de conformidad con estándares internacionales, y entendiendo por estándares internacionales la forma ideal en la cual se ha identificado que otros jueces de otros estados han interpretado dicho instrumento internacional, pues que los mismos, siguiendo un efecto radiación, puedan hacer propio esta forma de interpretar y de esta manera podamos tener una forma única de interpretación de un instrumento internacional. De esta manera, armonizando la legislación doméstica, pero especialmente la interpretación de los jueces, lo que se va a hacer es resaltar el carácter internacional de dichos instrumentos y evitar el famoso forum shopping, donde los abogados, la representación legal de las partes, pues van a buscar aquellos foros en los cuales los mismos busquen aplicar o darle una validez mayor a la lex del foro, o que favorezcan a una de las partes simplemente por tener la nacionalidad de la corte doméstica donde se encuentra resolviéndose el asunto. De esta forma, si desaparecemos este forum shopping, este favoritismo que pudiera haber respecto a una de las partes por la nacionalidad o por la aplicación de la ley interna del país, pues justamente tendríamos una aplicación uniforme dentro de la esfera internacional. Aquí la reticencia que hemos visto por parte de algunos jueces es propiamente el darle la validez a esa interpretación o estas buenas prácticas que emiten los organismos internacionales. Justamente los propios jueces han reconocido que estos instrumentos, que propiamente son guías, pues no van a tener ningún valor jurídico y que los mismos no encuentran una clasificación dentro del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Efectivamente, estamos hablando de una fuente suave del derecho internacional donde simplemente cuando ya nos encontramos en la aplicación interna en las Cortes Nacionales del Derecho, pues las decisiones de cortes extranjeras pues meramente son consideradas como hechos o como opiniones que se pudieran tomar en consideración, pero que no van a ser vinculantes para los jueces nacionales. Entonces, aquí la forma en la cual se le da una validez ulterior a estas buenas prácticas es encuadrando las mismas dentro del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados. Ya hemos platicado en cápsulas anteriores cómo el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados señala como el punto de partida en el numeral 1 la interpretación del propio tratado conforme al sentido ordinario de su texto. En otras palabras, la primera metodología que se debe aplicar es la metodología textual.
Después de la metodología textual, se tiene que analizar el texto del tratado de conformidad con su contexto. Y aquí se vuelve muy relevante el numeral 3 del artículo 31, en el cual señala que en conjunción con el contexto del tratado, también se tiene que tomar en cuenta toda práctica ulterior por las partes y todo acuerdo ulterior por las mismas que le dé un significado especial al texto del tratado. Entonces, aquí se vuelve muy relevante estos dos escenarios porque justamente las buenas prácticas pueden ser encuadradas en cualquiera de esos dos supuestos. De conformidad con todo acuerdo ulterior celebrado por las partes que le dé una interpretación especial al texto del tratado, pues vamos a apelar a lo que sería la membresía de esos organismos internacionales que practicábamos hace unos momentos, que le van a dar un seguimiento pormenorizado a la aplicación de esos tratados y que son esos organismos internacionales los cuales van a publicar esos manuales de buenas prácticas. Aquí, si analizamos quiénes conforman la membresía de esos organismos internacionales, vamos a identificar que van a ser propiamente los estados que son partes al propio tratado. Entonces, si esos estados se ponen de acuerdo en codificar, identificar una práctica nacional en específico como la práctica ideal y publican un documento de este tipo y lo reparten a toda la membresía, podríamos ver claramente cómo esto sería un acuerdo entre las partes respecto a una interpretación especial de una parte del tratado. Y respecto al segundo escenario, cuando vemos que estos digestos van a codificar la práctica de toda la comunidad internacional, como en el caso de la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías de las Naciones Unidas, donde la UNCITRAL ha publicado un digesto, el cual claramente han señalado que no establece o no hace un distingo entre las prácticas ideales, las mejores prácticas, sino codifica todas las prácticas que se ha establecido y que se ha identificado por las Cortes Nacionales respecto a la interpretación de dicho convenio internacional, pues justamente ese digesto vendría a representar lo que sería la práctica ulterior de las partes respecto a la aplicación del instrumento internacional. Y finalmente, si vamos a lo que sería ya la identificación del organismo internacional de una práctica en concreto, como la práctica ideal, como la mejor práctica, la práctica a seguir, pues la misma tendría validez jurídica si acudimos al numeral 1 del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la cual claramente señala que hay que tomar en consideración para la interpretación de un tratado el objeto y fin del mismo. Esto para realizar una interpretación que se adecue al objeto y fin del tratado, que sería propiamente el principio de efectividad, que muchas veces vemos ya aplicado como un principio en la interpretación de aquellos acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, donde el juzgador va a tener la obligación de interpretar de aquella manera que haga efectivo ese convenio dentro de la Corte Nacional. Pues vamos a ver que las buenas prácticas a nivel internacional, si bien es cierto, en una sobresimplificación de su estatus jurídico pudieran entenderse como una fuente de derecho internacional suave y no dura como la costumbre internacional o como los tratados, sí es muy importante tener en cuenta que la misma es reconocida como un punto a tomar en consideración para realizar una interpretación correcta de todos los instrumentos internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Aquí también es muy importante destacar que, si bien es cierto, no toda la comunidad internacional va a ser parte de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la Corte Internacional de Justicia ha reconocido en varios casos que el artículo 31 de dicha convención va a codificar costumbre internacional. Eso significa que aun cuando las partes a una controversia no sean partes a la Convención de Viena sobre Derechos Tratados, forzosamente se tiene que aplicar la metodología de interpretación de los instrumentos internacionales codificada en el artículo 31, porque la misma es un reflejo de la costumbre internacional. De esta forma, pues vamos a ver que las buenas prácticas van a ser considerados o caracterizadas como práctica ulterior de los estados, como un acuerdo ulterior de los estados respecto a un significado especial del instrumento legal, o como la opinión de un organismo internacional respecto a cuál va a ser el objeto y fin de un tratado en particular. De esta manera, es muy importante tomar en consideración y que los jueces nacionales en la aplicación de ese tipo de instrumentos internacionales le reconozcan que esos instrumentos internacionales no van a ser recomendaciones, sino que los mismos van a buscar armonizar
lo que sería la legislación doméstica de carácter interno. En otras palabras, aquí vamos a ver ya en práctica el efecto radiación, el cual el juez Parra Aranguren de la Corte Internacional de Justicia nos hablaba hace unos años. De esta manera, la importancia de las buenas prácticas es que van a mantener vivo los tratados y de esta forma van a evitar que los estados se vean en la necesidad de realizar una enmienda al tratado y que prácticamente abran la caja de Pandora para que uno de los estados partes a la convención trate de cambiar el sentido de la misma. De esta manera, pues vamos a ver la relevancia de la práctica ulterior de los estados, del acuerdo ulterior de los estados, de las mejores prácticas que podamos identificar dentro de la comunidad internacional, porque justamente estas van a permitirle seguirle dando vigencia a este tipo de compromisos internacionales. Muchísimas gracias por su atención. No olviden darle like al video, dejarme sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.